El silencio en el despacho del abogado era tan denso que se sentía pesado en el aire, como esa quietud opresiva que precede a las tormentas más devastadoras. Yo estaba ahí, en el pasillo alfombrado del edificio, con la puerta entreabierta apenas unos centímetros, escuchando cada palabra que salía de la boca de mi único hijo. Cada sílaba me atravesaba el pecho como una descarga eléctrica que me dejaba sin aliento. Mi padre no merece nada de esa herencia, Osvaldo. Es un egoísta que nunca pensó en nadie más que en él mismo. La voz de Mateo sonaba firme, decidida, como si hubiera ensayado esas palabras 1000 veces frente al espejo hasta encontrar la entonación perfecta para sonar convincente. Mi corazón se detuvo por completo. 65 años de vida, 35 de ser su padre, de levantarme antes del amanecer para trabajar pensando en su futuro, y esto era lo que realmente pensaba de mí. Apoyé mi espalda contra la pared fría del corredor, sintiendo como las fuerzas se escapaban de mis piernas como agua entre los dedos, como si toda mi energía vital se estuviera desangrando por una herida invisible. ¿Estás completamente seguro de esto, Mateo? La voz del abogado Osvaldo sonaba cautelosa, profesional, pero yo podía detectar cierta incomodidad en su tono, como si las palabras de mi hijo lo hubieran tomado por sorpresa. Tu padre siempre me ha parecido un hombre generoso, dedicado a su familia. Generoso. Mateo soltó una risa amarga que me helió la sangre hasta los huesos. Claro que parece generoso cuando está comprando el cariño de la gente con su dinero. Pero en casa, con su familia, cuando nadie más está mirando, es completamente diferente. Pregúntale a Marina si quieres confirmación de lo que te digo. Escuché el crujido de una silla moviéndose, el roce de tela contra cuero, y luego la voz suave pero venenosa de mi nuera se alzó en el despacho como miel envenenada que se derrama lentamente. Osvaldo, mi suegro siempre ha sido complicado para lidiar con él. Marina hablaba con esa voz dulce que yo conocía tan bien, pero ahora destilaba un veneno que no había detectado antes. Desde que me casé con Mateo hace 8 años, ha sido muy claro que yo no era realmente bienvenida en la familia Muñiz. Nunca fue directo con sus ataques, pero las indirectas, los comentarios sarcásticos, la forma en que me miraba cuando creía que no me daba cuenta. Todo eso desgasta el alma de una persona. Sentí como mi respiración se volvía irregular, como si alguien estuviera apretando mi garganta con manos invisibles. ¿Marina? La misma Marina a la que había recibido con los brazos abiertos como una hija cuando Mateo me la presentó en aquella cena navideña hace 8 años. La misma a la que había apoyado económicamente sin dudarlo cuando decidieron comprar su primera casa en las afueras de la ciudad. Además, continuó Marina con esa voz que ahora me resultaba completamente extraña, como si perteneciera a una desconocida. Él siempre ha controlado absolutamente todo con el dinero. Si hacíamos algo que no le gustaba, o si tomábamos alguna decisión sin consultárselo primero, amenazaba sutilmente con cortarnos el apoyo económico. Eso no es amor de padre, Osvaldo. Eso es manipulación psicológica pura y dura. Las palabras flotaban en el aire como humo tóxico que me asfixiaba lentamente. Yo, que había trabajado 70 horas a la semana durante más de 4 décadas para construir un patrimonio sólido que pudiera dejarles a ellos cuando ya no estuviera. Yo, que había sacrificado vacaciones familiares, hobbies personales, hasta mi propia salud, pensando siempre en su futuro y en el de sus hijos que podrían venir. Mira, Osvaldo, dijo Mateo, y su voz adoptó un tono más conspirativo, más íntimo, como si estuviera compartiendo un secreto oscuro. No estoy pidiendo que le quites todo lo que tiene. Solo que cuando llegue el momento, redistribuyas las cosas de manera más justa y equitativa. Marina y yo hemos estado cargando con el peso emocional de lidiar con sus cambios de humor, sus exigencias, su necesidad constante de control durante años. Creo sinceramente que merecemos algún tipo de compensación por todo ese sufrimiento. Una compensación. Por ser mi hijo. Por haber sido criado, educado, amado incondicionalmente durante más de 3 décadas. Osvaldo carraspeó incómodo, y pude imaginar perfectamente su expresión de confusión detrás de su escritorio de caoba. Mateo, esto es muy delicado de manejar. Tu padre confía completamente en mí para manejar todos sus asuntos legales y financieros. No puedo simplemente cambiar las cosas sin una justificación sólida. No te estoy pidiendo que hagas nada ilegal o poco ético, lo interrumpió Mateo con esa seguridad que yo mismo le había enseñado cuando era niño. Solo que cuando llegue el momento inevitable de redactar el testamento definitivo, tengas muy en cuenta la realidad completa de la situación familiar. Mi padre es un hombre mayor, y francamente, sus decisiones últimamente han sido muy cuestionables. ¿Cuestionables? Yo,
que había mantenido la cabeza completamente fría durante la devastadora crisis económica del 2008 cuando otros empresarios se declararon en bancarrota. Yo, que había salvado la empresa familiar de la ruina total cuando todo parecía perdido y los bancos nos negaban hasta el último centavo de crédito. Yo, que había tomado cada decisión empresarial y personal pensando exclusivamente en el bienestar de mi familia. Piénsalo bien, Osvaldo. La voz de Marina sonaba ahora más persuasiva, casi seductora, con esa cadencia hipnótica que usan los vendedores profesionales. Hernández está completamente solo en esa casa enorme, sin una compañera que lo guíe o lo aconseje en sus decisiones importantes. Está tomando decisiones financieras basadas únicamente en resentimientos personales y en caprichos de anciano solitario. ¿Realmente crees que es justo que alguien en su estado mental actual tenga tanto control absoluto sobre un patrimonio tan grande? Estado mental. Como si fuera un demente senil que ya no tiene capacidad de razonamiento. Y no es solo por nosotros, añadió Mateo con falsa preocupación fraternal. Piensa en todos los empleados de la empresa, en sus familias, en la responsabilidad social que conlleva manejar tanto dinero. ¿Es responsable dejar que alguien con la mentalidad de mi padre tome decisiones que afecten a tanta gente? Sentí una oleada de calor subir desde mi estómago hasta mi garganta, un fuego que amenazaba con consumirme desde adentro, pero me las arreglé para mantener la calma exterior. En ese momento, algo se encendió dentro de mí como un interruptor que llevaba años apagado. Una claridad fría, calculadora, implacable. Una determinación férrea que no había sentido en años, quizás décadas. Porque ellos no sabían algo muy importante. Algo que cambiaría completamente este juego sucio y traicionero que estaban jugando a mis espaldas desde quién sabe cuánto tiempo. Ellos no sabían que yo ya tenía absolutamente todo preparado, que había estado observando, documentando meticulosamente, planificando cada movimiento como un gran maestro de ajedrez, que cada palabra venenosa que acababan de pronunciar estaba siendo grabada en alta definición por el pequeño dispositivo de última tecnología que llevaba discretamente cosido en el interior de mi chaqueta de lana. Está bien, escuché finalmente la voz resignada de Osvaldo. Programemos una reunión formal la próxima semana para revisar todos los documentos. Pero necesito que entiendas, Mateo, que cualquier cambio significativo requerirá la presencia y el consentimiento explícito de tu padre. Por supuesto, respondió Mateo con una sonrisa que yo podía escuchar en su voz. Pero estoy seguro de que podremos hacerlo entender. Al final, él quiere lo mejor para todos, ¿verdad? Me alejé de la puerta con pasos absolutamente silenciosos, como un fantasma que ya había escuchado más que suficiente para entender la verdadera naturaleza de las personas que había criado y amado incondicionalmente. Mi corazón latía con una mezcla extraña de dolor punzante y excitación anticipatoria. Dolor por la traición más profunda que había experimentado en mi vida, pero excitación por lo que estaba por venir, por la justicia que yo mismo iba a impartir. Mientras bajaba lentamente las escaleras de mármol del elegante edificio, una sonrisa pequeña y fría se dibujó en mis labios como una promesa silenciosa. Mateo y Marina creían firmemente que me habían ganado la partida. Creían que habían encontrado la forma perfecta de justificar su codicia disfrazada de preocupación ante el abogado más respetado de la ciudad. Pero lo que no sabían, lo que no podían ni siquiera imaginar en sus mentes traicioneras, es que el juego verdadero apenas estaba comenzando. Y esta vez, todas las reglas las iba a poner yo. Mientras caminaba hacia mi automóvil en el estacionamiento subterráneo, las palabras de Mateo resonaban en mi cabeza como ecos en una catedral vacía. Es un egoísta que nunca pensó en nadie más que en él mismo. Cada paso sobre el concreto frío me llevaba más profundo en mis recuerdos, como si estuviera descendiendo por una escalera hacia el pasado que creía enterrado. ¿Cuándo había comenzado todo esto? Cuando mi hijo, el niño que solía correr hacia mí cuando llegaba del trabajo gritando «papá, papá», se había convertido en este extraño que me describía como un monstruo egoísta. Me senté en el asiento de cuero de mi Mercedes, pero no encendí el motor. Necesitaba entender. Necesitaba encontrar el momento exacto en que mi familia se había roto sin que yo me diera cuenta, como una grieta imperceptible que se va agrandando hasta que toda la estructura colapsa. Cerré los ojos y me transporté 8 años atrás, a esa noche de diciembre cuando Mateo llegó a casa con Marina del brazo. Ella era hermosa, sin duda, con esos ojos verdes que brillaban cuando sonreía y esa risa cristalina que llenaba toda la habitación. Mi esposa Elena había muerto apenas 6 meses antes, y la casa todavía se sentía como un mausoleo silencioso donde cada rincón guardaba su ausencia. «Papá, quiero presentarte a alguien muy especial», había dicho Mateo esa noche,
con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando era niño y había hecho alguna travesura. Marina se había acercado con pasos delicados, como una bailarina, y me había dado un abrazo que olía a perfume francés y promesas de futuro. Señor Muñiz, Mateo me ha contado tanto sobre usted. Es un honor finalmente conocer al hombre que crió a un hijo tan maravilloso. Sus palabras sonaban sinceras entonces, cargadas de admiración genuina. Yo había sentido un calor en el pecho que no experimentaba desde la muerte de Elena. Quizás esta mujer podría devolver la alegría a mi casa, llenar el vacío que había dejado mi esposa. Durante los primeros meses, todo había sido perfecto. Marina cocinaba los domingos, llenando la casa con aromas que me recordaban a mi propia madre. Se interesaba por mis historias de la empresa, hacía preguntas inteligentes sobre los negocios, incluso sugería mejoras para algunos procesos. Mateo parecía más feliz que nunca, más centrado, más maduro. Papá me había dicho una tarde mientras veíamos el atardecer desde la terraza, creo que Marina es la indicada. Quiero casarme con ella. Yo no había dudado ni un segundo. Entonces hazlo, hijo. Y hazlo por todo lo alto. Esta familia merece celebrar el amor después de tanto dolor. La boda había sido espectacular. 200 invitados en el salón más elegante de la ciudad, flores importadas de Colombia, una orquesta completa, el vestido de Marina diseñado por la mejor modista del país. Yo había pagado cada centavo con una sonrisa, viendo cómo mi hijo bailaba con su esposa bajo las luces doradas, pensando que finalmente había recuperado una familia completa. Pero ahora, sentado en mi automóvil con las palabras venenosas de mi nuera todavía quemando en mis oídos, podía ver las señales que había ignorado. Los pequeños comentarios que había interpretado como bromas inocentes. Hernández, ¿no crees que trabajas demasiado? Mateo y yo apenas te vemos, había dicho Marina durante una cena familiar, apenas 6 meses después de la boda. Su voz sonaba preocupada, maternal, pero ahora podía detectar el reproche sutil, la primera semilla de resentimiento. El negocio no se maneja solo, querida, había respondido yo, sin darle mayor importancia. Pero todo este esfuerzo es para ustedes, para que tengan un futuro seguro. Pero el dinero no es todo en la vida, suegro. La forma en que había pronunciado suegro ya no sonaba cariñosa en mi memoria. Sonaba distante, formal, como si fuera una palabra que le dejara mal sabor en la boca. Los cambios habían sido graduales, tan sutiles que cualquiera los habría pasado por alto. Las visitas dominicales se volvieron quincenales, luego mensuales. Mateo comenzó a cancelar nuestros almuerzos de trabajo con excusas sobre compromisos con Marina. Cuando yo llamaba para invitarlos a cenar, siempre tenían otros planes. Papá, Marina se siente un poco incómoda en casa, me había confesado Mateo una tarde, casi 2 años después de la boda. Dice que siente que estás constantemente evaluándola, juzgando todo lo que hace. Yo me había quedado helado. ¿Juzgándola? Mateo, yo adoro a Marina. ¿Cuándo he hecho algo que la incomode? No es lo que dices, papá. Es como la miras. Como si estuvieras esperando que cometa un error para demostrar que no es lo suficientemente buena para nuestra familia. Esa acusación me había dolido profundamente porque era completamente falsa. Yo había recibido a Marina como la hija que nunca tuve, la había incluido en todas las decisiones familiares importantes, incluso había puesto algunas acciones de la empresa a su nombre como gesto de confianza y bienvenida. Hijo, si alguna vez Marina se ha sentido así, ha sido un malentendido terrible. Quizás podríamos sentarnos los tres y aclarar las cosas. No, papá. Eso solo empeoraría las cosas. Marina necesita espacio para sentirse cómoda siendo parte de esta familia. Espacio. Esa había sido la primera vez que escuché esa palabra, pero no sería la última. Durante los siguientes años, cada vez que yo intentaba acercarme, la respuesta era la misma: Marina necesitaba espacio. Cuando compraron su casa y les ofrecí ayuda con la hipoteca, Marina necesitaba espacio para sentir que lo habían logrado por sí mismos. Cuando quise incluirlos en las decisiones de expansión de la empresa, Marina necesitaba espacio para no sentirse presionada por los negocios familiares. Cuando sugerí que pasáramos las Navidades juntos como antes, Marina necesitaba espacio para crear sus propias tradiciones familiares. El espacio se había convertido en un abismo que crecía cada día, pero yo había sido demasiado ciego, demasiado optimista, demasiado confiado para verlo. Había interpretado cada distanciamiento como una fase temporal, cada excusa como una dificultad menor que se resolvería con tiempo y paciencia. La verdad que ahora se revelaba con claridad brutal era que Marina nunca había necesitado espacio. Lo que había necesitado era tiempo.
Tiempo para envenenar lentamente la mente de mi hijo contra mí. Tiempo para construir una narrativa en la que yo era el villano controlador y ella la víctima incomprendida. Tiempo para convertir cada gesto de generosidad mío en evidencia de manipulación. Y lo más doloroso de todo era darme cuenta de que Mateo había sido un participante voluntario en esta transformación. No había sido simplemente engañado o manipulado. Había elegido creer la versión de Marina porque le convenía. Porque era más fácil culparme a mí de sus propias frustraciones que enfrentar sus responsabilidades como adulto. Abrí los ojos y miré mi reflejo en el espejo retrovisor. 65 años de edad, cabello gris, líneas de expresión que contaban la historia de décadas de sonrisas y preocupaciones. Pero mis ojos todavía tenían fuego. Todavía tenían vida. Te equivocaste, Mateo, murmuré a mi reflejo. Pensaste que era un viejo tonto y sentimental que se tragaría cualquier historia que me contaras. Pero olvidas de quien aprendiste a ser inteligente. Encendí el motor y sentí como el quinto 8 rugía suavemente bajo el capó. Era hora de regresar a casa y comenzar a planificar. Porque si algo había aprendido en 4 décadas construyendo un imperio empresarial, era que la mejor venganza no se sirve caliente ni fría. Se sirve completamente calculada, meticulosamente planeada, y ejecutada con la precisión de un cirujano. Y yo acababa de encontrar el tumor que necesitaba extirpar de mi vida. Llegué a casa cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja que me recordó dolorosamente a los atardeceres que Elena y yo solíamos contemplar desde esta misma terraza. La mansión se alzaba ante mí como un gigante silencioso, con sus 20 habitaciones que ahora albergaban únicamente mis recuerdos y mi creciente soledad. Pero esa noche, la soledad se sentía diferente. No era la melancolía habitual del viudo que extraña a su compañera de vida. Era algo más agudo, más traicionero. Era la soledad del hombre que descubre que ha estado viviendo una mentira durante años, rodeado de personas que solo fingían amarlo. Me serví un whisky de 30 años, el mismo que había reservado para celebraciones especiales, y me senté en mi estudio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares. Mateo de bebé en mis brazos, su primera comunión, su graduación universitaria, su boda con Marina. Cada imagen ahora se sentía como evidencia de mi propia ingenuidad. Pero algo me molestaba más allá del dolor inmediato de la traición. Había detalles en la conversación de esa tarde que no encajaban completamente. Referencias específicas, fechas, situaciones que Marina había mencionado con una precisión que sugería preparación previa. Esto no había sido una charla espontánea con el abogado. Había sido una presentación cuidadosamente orquestada. Tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años pero que nunca había usado. Guillermo Restrepo, detective privado, ex policía con 30 años de experiencia en investigaciones familiares y corporativas. Un hombre discreto que había ayudado a varios de mis socios empresariales en situaciones delicadas. Guillermo, soy Hernández Muñiz. Necesito verte mañana temprano. Es urgente y completamente confidencial. Por supuesto, señor Muñiz. ¿Podemos encontrarnos en mi oficina a las 8 de la mañana? Perfecto. Y Guillermo, esto podría volverse muy desagradable antes de resolverse. Entendido. Nos vemos mañana. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Marina describiendo mi supuesta hostilidad hacia ella, o la risa amarga de Mateo cuando hablaba de mi generosidad fingida. Di vueltas en la cama hasta las 4 de la mañana, cuando finalmente me rendí y bajé a la cocina a prepararme un café. Mientras esperaba que la cafetera terminara su trabajo, mi mirada se posó en el refrigerador, cubierto de imanes que sujetaban fotografías, notas, recordatorios. Entre ellos, una foto de la última Navidad que habíamos pasado juntos. Marina y Mateo sonreían radiantes junto al árbol, mientras yo aparecía ligeramente apartado, con una sonrisa que ahora me parecía forzada. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi mente. Recordé esa Navidad con una claridad repentina y dolorosa. Marina había insistido en que cenáramos en su casa por primera vez, argumentando que quería crear nuevas tradiciones familiares. Yo había accedido, llevando regalos caros para ambos y una botella de champagne vintage que había estado guardando para una ocasión especial. Pero durante toda la cena, había sentido una tensión extraña en el ambiente. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la cocina. Miradas significativas entre Marina y Mateo que no lograba descifrar. En ese momento lo había atribuido a los nervios normales de ser anfitriones por primera vez.
Ahora me daba cuenta de que probablemente había sido la primera vez que habían hablado abiertamente de su plan para alejarme de sus vidas. A las 8 en punto estaba sentado frente al escritorio de Guillermo Restrepo en su oficina del centro de la ciudad. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con ojos grises que parecían capaces de ver a través de las mentiras más elaboradas. Señor Muñiz, lo escucho. Le conté todo. La conversación en el despacho del abogado, mis sospechas sobre la preparación previa, los años de distanciamiento gradual. Guillermo tomaba notas meticulosamente, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas específicas sobre fechas, lugares, personas involucradas. ¿Qué necesita que averigüe exactamente?, preguntó cuando terminé mi relato. Todo. Quiero saber si esto ha sido planeado desde el principio, si hay otras personas involucradas, si han estado manipulando otros aspectos de mi vida que yo no he notado. Quiero pruebas, Guillermo. Evidencia sólida de lo que realmente está pasando. Entendido. Le advierto que este tipo de investigación puede revelar cosas que preferiría no saber. A esta altura, prefiero la verdad más dolorosa que la mentira más cómoda. Guillermo asintió con aprobación. Comenzaré inmediatamente. En casos como este, generalmente empiezo por las comunicaciones digitales, redes sociales, registros financieros si es posible. ¿Tiene acceso a alguna información que pueda ayudarme? Marina estuvo en la nómina de mi empresa durante 2 años como consultora de marketing. Mateo sigue siendo accionista minoritario. Puedo conseguirte acceso a esos registros. Perfecto. También necesitaré vigilar sus movimientos durante algunas semanas, documentar con quién se reúnen, dónde van, qué hacen cuando creen que nadie los está observando. Salí de la oficina de Guillermo con una sensación extraña de alivio mezclado con aprensión. Por primera vez en años, estaba tomando acción proactiva en lugar de simplemente reaccionar a las situaciones que otros creaban para mí. Los siguientes días transcurrieron en una rutina aparentemente normal. Fui a la oficina, atendí reuniones, revisé contratos, tomé decisiones empresariales. Pero por debajo de esa normalidad superficial, mi mente trabajaba constantemente, analizando cada interacción pasada con Mateo y Marina bajo esta nueva perspectiva. 3 días después, Guillermo me llamó. Señor Muñiz, necesito verlo urgentemente. He encontrado algunas cosas que van a impactarlo mucho. Nos encontramos en un café discreto en las afueras de la ciudad. Guillermo llegó con una carpeta gruesa y una expresión sombría que me hizo saber inmediatamente que las noticias no serían buenas. Antes de mostrarle esto comenzó: quiero que sepa que todo está documentado, fotografiado y legalmente obtenido. Si decide tomar acción legal basándose en esta información, tendrá un caso sólido. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme fotografías. La primera era de Marina entrando a un restaurante elegante. La segunda mostraba a la persona con quien se había encontrado, una mujer mayor, elegantemente vestida, que yo reconocí inmediatamente. ¿Es Vilma Rodríguez?, pregunté, sintiendo como mi estómago se contraía. Sí. ¿La conoce? Vilma Rodríguez era la viuda de uno de mis competidores más agresivos en el sector inmobiliario. Su esposo había perdido varios contratos importantes contra mi empresa antes de morir el año anterior, y ella había heredado un resentimiento profundo hacia mí y mis negocios. Se han reunido 5 veces en las últimas 3 semanas, continuó Guillermo. Siempre en lugares discretos, siempre durante horas de trabajo de Mateo, cuando él cree que Marina está en casa. La siguiente fotografía me golpeó como un puñetazo en el estómago. Marina y Vilma conversando intensamente sobre una mesa, con documentos esparcidos entre ellas. Documentos que reconocí como copias de contratos confidenciales de mi empresa. ¿Cómo consiguió Marina acceso a esos documentos?, murmuré, pero en el fondo ya conocía la respuesta. A través de Mateo, presumiblemente. Pero eso no es lo peor. Guillermo sacó una nueva serie de fotografías. Estas fueron tomadas ayer en la noche. La imagen mostraba a Marina saliendo de un hotel del centro de la ciudad. No estaba sola. A su lado caminaba un hombre que tardé varios segundos en reconocer, Eduardo Vargas, el abogado especialista en herencias que había estado intentando conseguir mi cuenta durante años. Llevan encontrándose durante al menos 6 meses, explicó Guillermo. Siempre en el mismo hotel, siempre los martes y jueves en la tarde. Las reservas están a nombre de ella. Sentí como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No solo me habían traicionado mi hijo y mi nuera, sino que habían estado colaborando activamente con mis enemigos comerciales para destruir todo lo que había construido durante décadas. Hay más, dijo Guillermo,
y su voz sonaba casi compasiva. Encontré registros de transferencias bancarias de la cuenta conjunta de Mateo y Marina hacia una cuenta en las Islas Caimán. Pequeñas cantidades, pero constantes durante los últimos 2 años. Parecen pagos regulares por servicios prestados. ¿Servicios a quién? Estoy trabajando en identificar al beneficiario final, pero las evidencias apuntan a una red de información industrial. Marina no solo ha estado vendiendo información sobre sus contratos y estrategias empresariales, sino que ha estado siendo pagada por hacerlo. Me recosté en mi silla, sintiendo como 65 años de vida se redefinían completamente en mi mente. Mi hijo no solo me había traicionado por codicia personal. Había sido parte de una conspiración empresarial dirigida a destruir mi empresa desde adentro. ¿Mateo sabe todo esto?, pregunté, aunque en mi corazón ya conocía la respuesta. Según mis observaciones, sí. De hecho, él ha sido quien ha proporcionado gran parte de la información. Marina es la operativa, pero Mateo es quien tiene acceso directo a los documentos más sensibles. Pagué a Guillermo y le pedí que continuara investigando. Necesitaba conocer la extensión completa de la traición antes de decidir cómo proceder. Esa noche, sentado en mi estudio con la carpeta de evidencia sobre mi escritorio, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Ya no se trataba solo de una disputa familiar sobre herencias. Se trataba de una guerra declarada contra todo lo que yo representaba, todo lo que había construido, toda la vida que había vivido. Y en las guerras, pensé mientras apagaba las luces, solo hay 2 resultados posibles: victoria total o destrucción completa. Yo no tenía intención de ser destruido. Durante las siguientes 2 semanas viví como un actor consumado representando el papel del padre ingenuo e ignorante. Cada mañana me levantaba, me vestía con mi traje habitual, desayunaba leyendo el periódico financiero, y me dirigía a la oficina como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, una transformación profunda estaba ocurriendo. La rabia inicial había dado paso a algo mucho más peligroso, una frialdad calculadora que no había experimentado desde mis primeros años construyendo el imperio empresarial. Era como si hubiera despertado una parte de mí que había estado dormida durante décadas de comodidad familiar. Guillermo me llamaba cada 2 días con actualizaciones. Las reuniones entre Marina y Vilma Rodríguez continuaban. Los encuentros con Eduardo Vargas en el hotel se habían intensificado. Incluso había fotografías de Mateo participando directamente en algunas de estas reuniones clandestinas. Señor Muñiz, me había dicho Guillermo durante nuestro último encuentro, creo que están preparando algo grande. El nivel de actividad ha aumentado considerablemente. Sugiero que tome medidas preventivas para proteger sus activos más importantes. Pero yo tenía otros planes. No quería simplemente protegerme defensivamente. Quería contraatacar con una precisión que les enseñara lo que significaba traicionar a Hernández Muñiz. Comencé mi propia operación de inteligencia. Revisé meticulosamente todos los documentos que Mateo había tenido acceso durante los últimos 2 años. Identifiqué exactamente qué información había sido comprometida y cómo podían estar usándola mis competidores. Pero más importante aún, comencé a plantar información falsa. Documentos aparentemente confidenciales sobre proyectos inexistentes, contratos ficticios con fechas futuras, estrategias empresariales completamente inventadas. Todo colocado estratégicamente donde Mateo pudiera acceder y transmitir a sus colaboradores sin sospechar que era desinformación deliberada. Papá, me había dicho Mateo durante uno de nuestros almuerzos mensuales, ¿es verdad que estás considerando vender la división inmobiliaria? Perfecto. La información falsa estaba circulando exactamente como había planeado. ¿Dónde escuchaste eso, hijo?, pregunté con expresión de sorpresa cuidadosamente ensayada. Solo rumores en el mercado. Ya sabes cómo es esta industria, siempre llena de especulaciones. Bueno, nada está decidido todavía, pero efectivamente estamos evaluando todas nuestras opciones estratégicas. Mateo asintió con esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. Esa misma tarde, Guillermo me confirmó que Marina había tenido una reunión urgente con Vilma Rodríguez. Mientras tanto, trabajé discretamente con mis abogados de confianza para reestructurar completamente mis activos. Transferí propiedades a nuevas sociedades, moví cuentas bancarias a jurisdicciones diferentes, establecí fideicomisos complejos que serían imposibles de penetrar sin mi cooperación directa. Todo esto lo hice con la máxima discreción, utilizando abogados en diferentes ciudades, nunca el mismo despacho para operaciones relacionadas. Si Mateo y Marina querían jugar con información privilegiada, descubrirían muy pronto que toda su inteligencia había quedado obsoleta.
Pero mi plan más audaz involucró a Elena, mi difunta esposa. Durante nuestro matrimonio, ella había insistido en que mantuviéramos cuentas separadas por si acaso. En ese momento pensé que era una precaución innecesaria, pero accedí por amor. Ahora me daba cuenta de que Elena había sido más sabia que yo. Las cuentas de Elena, que había heredado automáticamente, contenían una cantidad considerable de activos que Mateo desconocía completamente. Dinero que ella había ahorrado independientemente durante décadas, inversiones que había hecho a su nombre, incluso una pequeña empresa de consultoría que había manejado discretamente. Guillermo también me había proporcionado algo invaluable, los números de teléfono que Marina usaba para comunicarse con sus conspirados. Con la ayuda de un especialista en tecnología, conseguimos interceptar algunas de sus conversaciones. La reunión con el abogado está programada para la próxima semana, había dicho Marina en una llamada con Eduardo Vargas. Mateo está convencido de que su padre aceptará los cambios si se los presentamos como una modernización del testamento. ¿Y si se resiste?, había preguntado Eduardo. Entonces procedemos con el plan B. Ya tenemos suficiente documentación sobre su supuesta incompetencia mental. Un par de testigos más y podemos iniciar un proceso de interdicción. Interdicción. Querían declararme mentalmente incompetente para manejar mis propios asuntos. Esa revelación fue el momento en que mi frialdad calculadora se transformó en algo mucho más implacable. Ya no se trataba solo de proteger mi patrimonio o castigar una traición familiar. Ahora luchaba por mi libertad misma, por mi derecho a existir como persona autónoma. Durante los siguientes días, documenté meticulosamente cada uno de mis actos, decisiones y conversaciones. Grabé videos diarios explicando mis procesos de pensamiento, mis razones para cada decisión empresarial, mis planes futuros. Si querían declararme incompetente, tendrían que enfrentarse a meses de evidencia video grabada de mi lucidez completa. También comencé a construir mi evento final. No sería una confrontación privada o una pelea familiar detrás de puertas cerradas. Sería un espectáculo público que dejaría claro a todo nuestro círculo social y empresarial exactamente quiénes eran Mateo y Marina realmente. Planifiqué una cena de celebración por mi 65º cumpleaños. Enviaría invitaciones a todos nuestros amigos, socios empresariales, empleados importantes, miembros de la alta sociedad. Sería una fiesta elegante en mi casa, con catering profesional, música en vivo, y suficientes testigos respetables para que lo que ocurriera esa noche se convirtiera en leyenda. Por supuesto, Mateo y Marina no sospecharían nada. Para ellos, sería otra oportunidad de mantener las apariencias mientras continuaban ejecutando su plan de destrucción. Pero para mí, sería la noche en que recuperaría mi dignidad, mi familia, y mi vida. El guerrero silencioso que había construido un imperio desde cero estaba despertando después de años de hibernación doméstica. Y cuando despertó completamente, Mateo y Marina descubrirían que habían elegido pelear contra el hombre equivocado. Las invitaciones fueron enviadas con 3 semanas de anticipación. Papel artesanal de la mejor calidad, tinta dorada, presentadas en sobres color marfil con mi monograma personal grabado en relieve. Hernández Muñiz tiene el honor de invitarle a celebrar su 65º cumpleaños en una velada especial que promete ser inolvidable. La fecha, sábado 15 de marzo. La hora, 7 de la noche. Código de vestimenta, etiqueta rigurosa. Cada palabra había sido cuidadosamente seleccionada. Una velada especial que promete ser inolvidable no era simplemente una frase promocional elegante. Era una promesa, una advertencia velada para aquellos que supieran leer entre líneas. Contraté al mejor servicio de catering de la ciudad, el mismo que habíamos usado para la boda de Mateo 8 años atrás. Ironía deliberada que me provocaba una sonrisa fría cada vez que pensaba en ello. También reservé una orquesta de cámara de 12 músicos, floristas especializados en eventos de alta sociedad, y sommelier profesional para seleccionar los vinos más exquisitos de mi bodega personal. Pero los preparativos más importantes no tenían nada que ver con la elegancia superficial de la fiesta. Durante esas 3 semanas, trabajé con la meticulosidad de un cirujano preparando una operación de vida o muerte. Guillermo había conseguido algo extraordinario, grabaciones de audio de las conversaciones entre Marina, Eduardo Vargas y Vilma Rodríguez. Conversaciones donde discutían abiertamente sus planes para declararme incompetente mentalmente, dividirse mi patrimonio, y hasta liquidar partes de la empresa para beneficio personal de cada uno. Lo más hermoso, había dicho Marina en una de esas grabaciones, es que él mismo nos está dando todas las herramientas para destruirlo. Su edad, su soledad, su obsesión con mantener el control de todo.
Será fácil convencer a un juez de que ya no tiene capacidad para manejar tanto dinero. Pero Guillermo había ido más allá. Había conseguido copias de los documentos que Marina había estado vendiendo a la competencia, incluyendo los recibos de pagos recibidos por información confidencial, transferencias bancarias, correos electrónicos, hasta fotografías de Marina entregando físicamente documentos impresos en estacionamientos de centros comerciales como si fuera una película de espionaje de bajo presupuesto. Señor Muñiz, me había dicho Guillermo durante nuestra última reunión antes de la fiesta, tiene suficiente evidencia para destruir las carreras profesionales de todas las personas involucradas, enviar a Marina a prisión por espionaje industrial, y probablemente demandar a Vilma Rodríguez por conspiración comercial. ¿Está seguro de que quiere hacer todo esto públicamente en lugar de manejarlo a través de los tribunales? Guillermo le había respondido con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo: los tribunales castigan los crímenes, pero no reparan las traiciones emocionales. Yo no solo quiero justicia legal. Quiero que toda persona que conoce a esta familia sepa exactamente quiénes son Mateo y Marina realmente. Durante esos días de preparación, mantuve mi rutina normal con Mateo. Almuerzos semanales donde él continuaba sonsacándome información sobre decisiones empresariales, cenas familiares ocasionales donde Marina interpretaba su papel de nuera cariñosa con una perfección que ahora me resultaba nauseabunda. Papá, me emociona mucho tu fiesta de cumpleaños, me había dicho Mateo durante uno de esos almuerzos. Ha pasado mucho tiempo desde que celebramos algo juntos en familia. Sí, hijo. Será una noche muy especial. Una noche que ninguno de nosotros olvidará jamás. Si hubiera prestado más atención a mi tono de voz, quizás habría detectado la amenaza implícita. Pero Mateo estaba demasiado concentrado en sus propios planes como para notar los matices en las palabras de su padre. Marina también había mostrado entusiasmo sospechoso por el evento. Suegro, ¿necesita ayuda con algún detalle de la organización? Sé que estas cosas pueden ser estresantes para organizar solo. Gracias, querida, pero tengo todo bajo control. Solo necesito que ustedes se presenten elegantes y puntuales. Ah, y Marina, asegúrate de invitar a tu amiga Vilma Rodríguez. Hace tiempo que no la veo y me gustaría que formara parte de esta celebración. Vi cómo su rostro se tensó imperceptiblemente por una fracción de segundo antes de recuperar su sonrisa ensayada. Por supuesto, suegro. Estoy segura de que a Vilma le encantará acompañarnos. Lo que Marina no sabía era que Vilma ya había recibido su invitación directamente de mí, junto con una nota personal sugiriendo que teníamos asuntos importantes que discutir en privado durante la fiesta. La curiosidad la haría aparecer, y una vez allí, se convertiría en una pieza clave de mi revelación. También me aseguré de que Eduardo Vargas fuera invitado. No directamente, por supuesto, sino a través de la Asociación de Abogados de la ciudad, donde él formaba parte de la junta directiva. La invitación había sido extendida a todos los miembros de la junta como cortesía profesional para mi celebración de cumpleaños. Pero mi preparación más cuidadosa involucró la tecnología. Contraté a un especialista en sistemas audiovisuales para instalar discretamente cámaras de alta definición en todas las áreas principales de la casa donde se desarrollaría la fiesta. También sistemas de audio profesionales que me permitirían reproducir grabaciones con calidad cristalina para todos los invitados. Quiero que cada palabra, cada expresión facial, cada reacción quede perfectamente documentada, le expliqué al técnico. Esta no es solo una fiesta. Es un evento histórico que merece ser preservado en su totalidad. La semana antes de la fiesta, comencé a experimentar una sensación extraña que tardé días en identificar. No era nerviosismo ni ansiedad. Era excitación. Por primera vez en años, me sentía completamente vivo, completamente en control de mi destino. Era la misma sensación que había experimentado en mis primeros años como empresario, cuando cada día traía nuevos desafíos que requerían creatividad, coraje y determinación férrea. Mateo y Marina habían cometido el error fatal de subestimar al hombre contra quien habían decidido conspirar. Habían visto al padre amoroso, al suegro generoso, al viudo solitario que buscaba desesperadamente mantener unida a su familia. Pero habían olvidado por completo al empresario despiadado que había destruido competidores más inteligentes y más preparados que ellos. La noche del viernes, 24 horas antes de la fiesta, me senté en mi estudio con una copa de brandy y revisé una vez más cada detalle de mi plan. Todo estaba perfectamente coordinado. Los proveedores llegarían a las 4 de la tarde para comenzar la preparación. Los invitados comenzarían a llegar a las 7. A las 8:30, cuando todos estuvieran presentes y relajados por el vino y la conversación, comenzaría la función.
Había ensayado mi discurso docenas de veces frente al espejo. Cada palabra, cada pausa, cada énfasis había sido calculado para el máximo impacto emocional. No sería una diatriba emocional llena de reproches y lágrimas. Sería una presentación fría, factual, devastadoramente profesional que dejaría a toda la audiencia sin lugar a dudas sobre la culpabilidad de los acusados. Mañana en la noche, murmuré a mi reflejo en la ventana del estudio, aprenderán la diferencia entre un padre desesperado y un enemigo implacable. El empresario que había dormido durante años en mi interior había despertado completamente. Y estaba sediento de justicia. El sábado amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que movía las cortinas de seda de mi habitación como banderas de guerra. Me desperté a las 6 de la mañana con una claridad mental que no había experimentado en años. No había dormido mucho, pero mi cuerpo estaba lleno de una energía eléctrica que me hacía sentir como si tuviera 30 años menos. Desayuné tranquilamente en la terraza, observando cómo los jardineros daban los últimos toques al paisajismo que había ordenado especialmente para esta noche. Rosas rojas y blancas formaban patrones geométricos perfectos alrededor de la piscina, donde flotaban velas aromáticas en pequeños recipientes de cristal. Todo tenía que estar perfecto para lo que sería, sin lugar a dudas, la noche más importante de mi vida. A las 4 en punto comenzaron a llegar los proveedores. El equipo de catering con sus uniformes impecables desplegó una operación militar de precisión en mi cocina. El sommelier revisó meticulosamente cada botella de vino que había seleccionado de mi bodega personal, algunas de las cuales había estado guardando durante décadas para una ocasión especial. Hoy era definitivamente esa ocasión. Los músicos de la orquesta de cámara llegaron a las 5 y comenzaron a afinar sus instrumentos en el salón principal. El sonido de violines y violonchelos llenó la casa con una elegancia melancólica que contrastaba perfectamente con la tormenta que se avecinaba. A las 6 me retiré a mi habitación para vestirme. Elegí mi mejor smoking, el mismo que había usado en mi boda con Elena hace 37 años. Me ajusté la pajarita frente al espejo y por un momento vi el reflejo del hombre joven que había sido entonces, ambicioso, determinado, capaz de cualquier cosa para proteger lo que amaba. Esta noche, le dije a mi reflejo, terminaremos lo que ellos empezaron. A las 7 menos cuarto, todo estaba listo. La casa brillaba como un palacio, iluminada por cientos de velas y luces doradas que creaban una atmósfera de elegancia temporal. Los meseros se movían como fantasmas silenciosos entre las habitaciones, ajustando últimos detalles, preparando las bandejas de canapés y copas de champaña que recibirían a los invitados. Guillermo había llegado discretamente por la entrada de servicio a las 6:30, vestido como uno más del personal de catering. Llevaba consigo el equipaje más importante de la noche, las grabaciones, las fotografías, los documentos financieros, toda la evidencia que había recopilado durante semanas de investigación meticulosa. ¿Está listo para esto, señor Muñiz?, me preguntó mientras revisábamos por última vez el sistema audiovisual que habíamos instalado. Guillermo, he estado listo para esto desde el momento en que escuché a mi hijo llamarme egoísta. Esta noche simplemente haré oficial lo que ya sabía en mi corazón. Los primeros invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 7. Osvaldo, mi abogado, llegó acompañado de su esposa, visiblemente incómodo pero tratando de mantener las apariencias profesionales. Le di la bienvenida con una sonrisa que él interpretó como cordialidad normal, sin sospechar que en pocas horas estaría presenciando el colapso de los planes que había estado discutiendo secretamente con mi hijo. Los socios empresariales llegaron en grupos, llenando el salón principal con conversaciones sobre negocios, política y los eventos sociales de la temporada. Era el mismo tipo de fiesta que había dado docenas de veces durante mi carrera, donde se hacían acuerdos informales entre copas de vino y se consolidaban relaciones que moverían millones de pesos en los meses siguientes. Vilma Rodríguez llegó a las 7:20, espectacular en un vestido negro que probablemente había costado más que el salario anual de mis empleados. Me saludó con una sonrisa que trataba de ser encantadora, pero que no lograba ocultar completamente su nerviosismo. Hernández, querido, qué honor ser invitada a tu celebración. Has organizado una fiesta verdaderamente espléndida. Vilma, el honor es mío. Espero que disfrutes especialmente la parte final de la velada. Tengo preparadas algunas sorpresas que creo te resultarán reveladoras. Vi cómo sus ojos se tensaron ligeramente, pero mantuvo su compostura social perfecta. Por supuesto, querido, siempre has tenido un talento especial para las sorpresas memorables. Eduardo Vargas llegó a las 7:30 como parte de la delegación de la Asociación de Abogados. Lo saludé con la cordialidad profesional habitual,
sin dar ninguna indicación de que conocía su papel en la conspiración contra mí. Él tampoco mostró signos de incomodidad especial, comportándose exactamente como se esperaba de un invitado en una fiesta social de negocios. Pero mi atención estaba realmente centrada en la entrada, esperando la llegada de las estrellas principales de esta función. Mateo y Marina llegaron a las 8:10, elegantemente vestidos y sonriendo con esa perfección ensayada que ahora me resultaba completamente transparente. «Papá». Mateo me abrazó con un afecto que habría parecido genuino para cualquier observador externo. «Te ves espléndido esta noche. Esta fiesta es increíble». «Gracias, hijo. Quería que fuera especial. Al fin y al cabo, no todos los días un hombre cumple 65 años y tiene la oportunidad de hacer balance completo de su vida». Marina se acercó con pasos gráciles y me dio un beso en ambas mejillas. «Suegro, la casa está simplemente deslumbrante. Ha debido ser mucho trabajo organizar todo esto». «En absoluto, querida. Cuando uno tiene un propósito claro, el trabajo se convierte en placer. Y esta noche tengo un propósito muy claro». Durante la siguiente media hora circulé entre mis invitados, asegurándome de que todos tuvieran copas llenas y conversaciones interesantes. Pero por debajo de esa superficie de anfitrión perfecto, observaba constantemente a mis tres objetivos principales. Vilma Rodríguez bebía más vino de lo habitual, señal de nerviosismo. Eduardo Vargas mantenía conversaciones superficiales, evitando cuidadosamente cualquier tema relacionado con asuntos legales o familiares. Y Mateo y Marina se movían por la fiesta como una pareja real, recibiendo felicitaciones y cumplidos, completamente ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. A las 8:20, cuando todos los invitados habían llegado y el ambiente estaba relajado por la buena comida y el excelente vino, me dirigí al pequeño estrado que habían instalado los músicos en un extremo del salón principal. «Damas y caballeros», anuncié, y mi voz se proyectó clara y firme por toda la habitación. «Si me permiten su atención por unos momentos, me gustaría dirigirles algunas palabras en esta noche tan especial». Las conversaciones se fueron apagando gradualmente hasta que reinó un silencio expectante. Todos los rostros se volvieron hacia mí, algunos sonriendo con anticipación, otros simplemente cortésmente atentos. Pero tres rostros en particular mostraban expresiones que me llenaron de una satisfacción fría y calculada. Mateo me miraba con esa sonrisa de hijo orgulloso que había perfeccionado durante años. Marina tenía la expresión serena de quien espera escuchar los agradecimientos habituales a la familia en este tipo de eventos. Pero en los ojos de Vilma Rodríguez pude detectar un destello de aprensión, como si su instinto le dijera que algo no estaba del todo bien. «Esta noche», continué, «quería compartir con ustedes no solo la celebración de mi cumpleaños, sino también algunas reflexiones muy importantes sobre la familia, la lealtad y el verdadero significado del amor». Hice una pausa deliberada, dejando que mis palabras resonaran en el silencio absoluto del salón. Porque a los 65 años, uno finalmente tiene la sabiduría para distinguir entre las personas que realmente lo aman y aquellas que simplemente están esperando que muera. El silencio se volvió tenso, eléctrico. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, sin saber si lo que acababan de escuchar era el inicio de un discurso emocional normal o algo completamente diferente. Pero yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. La función estaba a punto de comenzar. El silencio en el salón se había vuelto tan denso que podía escucharse el suave tintineo de las copas de cristal cuando los invitados las dejaban nerviosamente sobre las mesas. Todas las miradas estaban fijas en mí, pero yo solo tenía ojos para tres personas específicas cuyas expresiones faciales estaban comenzando a cambiar de curiosidad cordial a algo más parecido al pánico controlado. «Verán», continué con la voz serena de quien ha ensayado cada palabra 1000 veces, «durante los últimos meses he tenido la oportunidad de hacer una reflexión profunda sobre las relaciones familiares y los verdaderos valores que nos unen como personas. Y he llegado a conclusiones que me han resultado extraordinariamente reveladoras». Hice una señal casi imperceptible hacia donde Guillermo se encontraba disfrazado entre el personal de servicio. Inmediatamente, las luces del salón se atenuaron y una pantalla se desplegó automáticamente desde el techo, mientras un proyector de última tecnología se activaba silenciosamente. «Por ejemplo», dije mientras la primera imagen aparecía en la pantalla, «he aprendido mucho sobre las actividades extracurriculares de mi querida nuera Marina». La fotografía mostraba claramente a Marina entrando al hotel del centro de la ciudad. La fecha y hora estaban marcadas en la esquina inferior, martes 18 de febrero, 3:47 de la tarde. Un murmullo de confusión recorrió el salón, pero yo continué hablando con la misma tranquilidad imperturbable.
Esta imagen fue tomada hace 3 semanas. Marina, querida, ¿podrías explicarle a nuestros invitados qué tipo de negocios importantes te llevaron a ese hotel en horario laboral? Marina se había puesto pálida como la cera, pero mantuvo su compostura con admirable control. Suegro, no entiendo por qué. Paciencia, querida. Todo se aclarará en un momento. La siguiente imagen mostró a Marina saliendo del mismo hotel acompañada de Eduardo Vargas. Esta vez el murmullo del salón fue más fuerte, y pude ver cómo varios invitados volteaban a mirar a Eduardo, quien parecía haberse convertido en estatua de sal. Eduardo, dije dirigiéndome directamente al abogado, como miembro distinguido de la Asociación de Abogados, seguramente podrás ayudarnos a entender qué tipo de consulta legal requiere reuniones tan íntimas y frecuentes. Señor Muñiz, Eduardo logró balbucear, esto es un malentendido terrible. ¿Un malentendido? Hice otra señal y el sistema de audio se activó. La voz de Marina llenó el salón con una claridad cristalina. Lo más hermoso es que él mismo nos está dando todas las herramientas para destruirlo. Su edad, su soledad, su obsesión con mantener el control de todo. Será fácil convencer a un juez de que ya no tiene capacidad para manejar tanto dinero. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba la respiración de los invitados. Marina se había puesto de pie, tambaleándose ligeramente, con una expresión de horror total en su rostro. Mateo la miraba con la boca abierta, como si estuviera viendo a una extraña por primera vez en su vida. Esta grabación, expliqué con la misma serenidad, fue realizada hace 2 semanas durante una de sus reuniones en el hotel. Pero hay más. Mucho más. Las siguientes imágenes mostraron la secuencia completa, Marina entregando documentos confidenciales de mi empresa a Vilma Rodríguez en el estacionamiento de un centro comercial, como si fuera una transacción de drogas en una película de bajo presupuesto. Vilma, dije volteando hacia mi invitada que ahora parecía estar buscando desesperadamente la salida más cercana, imagino que podrás explicar tu súbito interés en los contratos internos de mi empresa. Especialmente considerando que tu difunto esposo perdió varios proyectos importantes contra nosotros. Hernández, yo. Vilma comenzó, pero su voz se quebró completamente. No te preocupes, querida. Tengo toda la evidencia necesaria aquí. Otra señal, y la pantalla mostró copias de transferencias bancarias. Pagos regulares de la cuenta de Vilma Rodríguez hacia una cuenta en las Islas Caimán, que a su vez transfiere fondos a la cuenta conjunta de Mateo y Marina. Un sistema muy elaborado de lavado de dinero para pagos por espionaje industrial. El salón había estallado en murmullos de shock y conversaciones urgentes. Algunos invitados ya se estaban levantando de sus asientos, otros sostenían sus teléfonos celulares grabando todo lo que estaba ocurriendo. La élite social y empresarial de la ciudad estaba presenciando el escándalo del año en tiempo real. Pero yo no había terminado. Ni siquiera había llegado a la parte más dolorosa. Sin embargo, continué, elevando la voz para recapturar la atención total. Todo esto podría considerarse simplemente ambición comercial mal dirigida. Negocios sucios, pero negocios al fin y al cabo. Lo que realmente me ha dolido, lo que verdaderamente ha roto mi corazón, ha sido descubrir el papel de mi propio hijo en esta conspiración. Mateo se puso de pie como impulsado por un resorte. Papá, esto es una locura. Yo no sabía nada de... Nada, Mateo. Mi voz se endureció por primera vez en toda la noche. Nada sabías cuando le dijiste al abogado Osvaldo que yo era un egoísta que no merecía conservar mi propia herencia. Reproduje la grabación completa de la conversación en el despacho de Osvaldo. Cada palabra venenosa que Mateo había pronunciado sobre mí resonó por todo el salón con una claridad que no dejaba lugar a interpretaciones. La descripción de mí como un hombre controlador y manipulador, sus sugerencias sobre mi supuesta incompetencia mental, sus planes para redistribuir más justamente mi patrimonio. Cuando la grabación terminó, Mateo se había desplomado en su silla. Ya no era el ejecutivo seguro de sí mismo que había entrado a mi fiesta. Era un niño asustado que había sido atrapado en la travesura más grande de su vida. Pero incluso eso, continué, podría haberse interpretado como las frustraciones normales de un hijo impaciente por recibir su herencia. Lo que verdaderamente me convenció de tomar acción fue esto. La pantalla mostró ahora documentos oficiales, planes detallados para declararme mentalmente incompetente, con fechas específicas, testigos preparados, y hasta el nombre del psiquiatra que había sido contactado para proporcionar un diagnóstico favorable a sus intereses. Un proceso de interdicción, expliqué para los invitados que quizás no estuvieran familiarizados con el término legal.
Un procedimiento para declararme legalmente incapaz de manejar mis propios asuntos, con Mateo y Marina como mis tutores designados. En otras palabras, un golpe de estado familiar perfectamente legal. El salón había estallado en caos total. Conversaciones furiosas, gente poniéndose de pie, algunos invitados dirigiéndose hacia la salida. Pero la mayoría se quedó, hipnotizada por el drama que se desarrollaba frente a sus ojos como una telenovela en vivo. Osvaldo se había levantado y se dirigía hacia mí con expresión desesperada. Señor Muñiz, como su abogado debo aconsejarle que detenga esto inmediatamente. Está creando un escándalo que... Osvaldo, lo interrumpí con una sonrisa fría, tú ya no eres mi abogado. Tus servicios fueron terminados el momento en que decidiste escuchar los planes de mi hijo sin informármelo inmediatamente. Marina finalmente había encontrado su voz, aunque sonaba histérica y desesperada. Todo esto es mentira. Las grabaciones están alteradas. Hernández está teniendo un episodio psicótico. ¿Un episodio psicótico? Me dirigí hacia ella con pasos lentos y medidos. Marina, querida, creo que todos los presentes pueden juzgar por sí mismos quién está actuando racionalmente esta noche. La miré directamente los ojos, y por primera vez en 8 años vi su verdadero rostro sin la máscara de nuera cariñosa. Era el rostro de una mujer desesperada, atrapada, dispuesta a cualquier cosa para salvar su pellejo. Pero tranquila, añadí con una sonrisa que heló la sangre de todos los presentes. La noche apenas está comenzando. Todavía me queda una sorpresa final que creo que todos van a encontrar absolutamente fascinante. El caos en el salón había alcanzado un crescendo ensordecedor. Algunos invitados habían sacado sus teléfonos para grabar, otros susurraban urgentemente entre ellos, y unos pocos ya se dirigían hacia las salidas. Pero la mayoría permanecía hipnotizada, como espectadores de un accidente que no pueden apartar la mirada del desastre que se desarrolla frente a sus ojos. Marina había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia y desesperación de quien ve cómo años de planificación cuidadosa se desmoronan en una sola noche. Mateo permanecía sentado, con la cabeza entre las manos, como si pudiera desaparecer por voluntad propia. Damas y caballeros, anuncié, elevando la voz por encima del murmullo, sé que lo que han presenciado esta noche ha sido perturbador. Pero como anfitrión responsable, siento la obligación de ofrecerles una conclusión apropiada para esta velada tan educativa. Hice una señal final hacia Guillermo, quien discretamente comenzó a distribuir sobresellados entre los invitados más importantes, los otros empresarios, los miembros de la asociación de abogados, los directores de bancos que manejaban mis cuentas principales. En estos sobres, expliqué mientras los invitados los abrían con curiosidad creciente, encontrarán copias certificadas de todos los documentos legales que he ejecutado durante las últimas 3 semanas. Cambios en mi testamento, reestructuración completa de mis activos, nuevos poderes notariales, y algo que creo será de particular interés para todos ustedes. Los murmullos se intensificaron conforme los invitados leían el contenido de los documentos. Podía ver expresiones de asombro, algunos asentimientos de aprobación, y no pocas sonrisas de admiración por la jugada magistral que estaban presenciando. Como verán, continué, efectivo inmediatamente, Mateo Muñiz ha sido removido de todos los cargos en la empresa familiar, sus acciones han sido transferidas a un fideicomiso benéfico, y tanto él como su esposa Marina han sido completamente excluidos de cualquier beneficio futuro de mi patrimonio. Mateo levantó la cabeza bruscamente, con los ojos inyectados de sangre. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Tengo derechos legales. Mateo, respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su desesperación. En esta jurisdicción, un padre tiene derecho absoluto a disponer de su patrimonio como mejor le parezca, siempre y cuando esté en pleno uso de sus facultades mentales. Y creo que todos los presentes pueden dar testimonio de mi lucidez completa esta noche. Varios invitados asintieron involuntariamente. Era imposible negar que cada palabra, cada movimiento, cada revelación había sido ejecutada con una precisión quirúrgica que dejaba claro que mi mente funcionaba con absoluta claridad. Pero eso no es todo, continué, saboreando cada palabra como si fuera un vino exquisito. Marina, querida, también hay consecuencias específicas para ti. La pantalla se iluminó una vez más, mostrando ahora documentos oficiales con sellos gubernamentales. Como verán, he presentado denuncias formales ante la Fiscalía por espionaje industrial, lavado de dinero, y conspiración para cometer fraude. Marina Valdés de Muñiz será procesada con todo el peso de la ley. Marina se puso de pie tambaleándose,
Su elegante vestido negro ahora parecía más apropiado para un funeral que para una celebración. Esto es venganza. Es un hombre despechado que no puede aceptar que su familia ya no lo soporta. ¿Venganza? Me acerqué a ella lentamente, y mi voz adoptó un tono que todos los empresarios presentes reconocieron inmediatamente, el tono del depredador que ha acorralado a su presa. Marina, querida, esto no es venganza. Esto es justicia. Venganza habría sido arruinarte en silencio, destruir tu vida poco a poco sin que supieras de dónde venían los golpes. Esto es simplemente las consecuencias naturales de traicionar a la persona equivocada. Vilma Rodríguez, que había permanecido petrificada durante toda la presentación, finalmente intentó escabullirse hacia la salida. Pero Guillermo ya estaba allí, bloqueando discretamente su camino. Vilma, la llamé sin siquiera voltear a mirarla. Espero que no tengas prisa por irte. Hay algunas personas que me gustaría que conocieras. Dos hombres con trajes oscuros aparecieron en la entrada del salón. Sus identificaciones los marcaban claramente como agentes del Ministerio Público especializados en crímenes financieros. Los agentes López y Martínez han estado esperando pacientemente en mi biblioteca durante toda la velada, expliqué con una sonrisa que podría haber congelado el infierno. Están muy interesados en conversar contigo sobre tus actividades de los últimos meses. El salón se había dividido claramente en dos grupos, aquellos que se habían dado cuenta de que estaban presenciando historia en vivo y permanecían fascinados, y aquellos que se sentían incómodos siendo testigos de la destrucción total de una familia y comenzaban a retirarse discretamente. Eduardo Vargas había intentado escabullirse con el segundo grupo, pero mi voz lo detuvo en seco. Eduardo, como miembro de la Asociación de Abogados, estoy seguro de que querrás quedarte para explicar a tus colegas presentes tu interpretación única de la ética profesional. El presidente de la asociación, un hombre mayor llamado Luis Herrera, se acercó a Eduardo con una expresión que no auguraba nada bueno para su carrera legal. Eduardo, creo que tendremos que programar una reunión disciplinaria muy pronto. Pero mi atención se centró nuevamente en Mateo, quien seguía sentado como si hubiera envejecido 20 años en una sola noche. Me acerqué a él y me senté en la silla adyacente, adoptando por un momento el tono paternal que había usado cuando era niño. Mateo, dije suavemente, quiero que entiendas algo muy importante. Todo lo que ha pasado esta noche podría haberse evitado con una sola conversación honesta. Si hubieras venido a mí con tus frustraciones, con tus preocupaciones sobre el futuro, con cualquier problema que tuvieras, habríamos encontrado una solución juntos. Siempre lo hicimos cuando eras niño. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. Papá, yo. Pero en lugar de eso, continué, mi voz endureciéndose nuevamente, elegiste traicionarme. Elegiste conspirar a mis espaldas. Elegiste intentar destruir todo lo que construí para ti y para tu futuro. Y sobre todo, elegiste convertirte en el enemigo de tu propio padre. Me puse de pie y me dirigí una vez más hacia el centro del salón, donde todos podían verme claramente. Por eso anuncié con voz que resonó hasta los rincones más alejados de la habitación. A partir de esta noche, Mateo Muñiz ya no es mi hijo, y Marina Valdés ya no es parte de esta familia. Sus nombres han sido eliminados de todos mis documentos legales, sus accesos a todas mis propiedades han sido revocados, y cualquier relación entre nosotros queda oficialmente terminada. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era expectación ni shock. Era el silencio de quien presencia el final definitivo de algo que una vez fue importante. Sin embargo, añadí, y mi voz adoptó un tono casi benevolente, no soy un hombre cruel. Mateo, tienes hasta el final de este mes para encontrar otro empleo y otra vivienda. Marina, tienes el mismo plazo antes de que los agentes legales procedan con los cargos criminales en tu contra. Marina finalmente colapsó completamente, sus sollozos llenaron el salón como el canto fúnebre de sus ambiciones destruidas. Mateo se levantó lentamente, como un sonámbulo, y caminó hacia la salida sin decir una palabra más. Mientras veía a mi hijo alejarse, posiblemente para siempre, sentí una mezcla extraña de triunfo y vacío. Había ganado la guerra, pero el costo había sido la familia que tanto había amado. Pero mientras observaba las expresiones de respeto en los rostros de mis invitados, mientras sentía el poder de haber recuperado completamente el control de mi vida, supe que había tomado la decisión correcta. Algunas batallas valen la pena pelear, sin importar el precio. La fiesta terminó cerca de la medianoche, pero no como había planeado originalmente. Los últimos invitados se retiraron en silencio reverencial, algunos estrechando mi mano con admiración apenas disimulada,
otro simplemente asintiendo con respeto antes de desaparecer en la noche. Había presenciado algo que contarían durante años, la noche en que Hernández Muñiz se transformó de patriarca traicionado en emperador vengativo. Cuando el último automóvil desapareció por el sendero de entrada, me quedé solo en mi mansión. El personal de limpieza trabajaba silenciosamente recogiendo los restos de la velada, pero yo permanecí en la terraza, contemplando las luces de la ciudad que se extendía ante mí como un reino conquistado. Guillermo se acercó discretamente, con su maletín lleno de evidencias que ya no necesitábamos. Señor Muñiz, ¿está satisfecho con el resultado? Guillermo, respondí sin apartar la mirada del horizonte, hay una diferencia entre satisfacción y paz. Esta noche logré justicia, pero la paz, esa es una conquista diferente. Durante las siguientes semanas, las ondas expansivas de esa noche se extendieron por toda la ciudad como círculos en un estanque. Los periódicos financieros cubrieron la historia como el escándalo empresarial del año. Marina fue procesada y condenada a 3 años de prisión por espionaje industrial, aunque finalmente cumplió solo 18 meses. Eduardo Vargas perdió su licencia para ejercer la abogacía y tuvo que mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. Vilma Rodríguez enfrentó demandas civiles que la obligaron a vender la mayoría de sus propiedades. Pero Mateo simplemente desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Durante los primeros meses después de la fiesta, parte de mí esperaba secretamente que apareciera en mi puerta, que viniera a disculparse, a explicar, a pedir una segunda oportunidad. Había momentos, especialmente en las tardes solitarias, cuando creía escuchar su voz en el viento o confundía a un extraño en la calle con su silueta familiar. Pero con el paso del tiempo, esa esperanza se transformó en algo más valioso: aceptación. Aceptación de que algunas traiciones son tan profundas que no admiten reparación. Aceptación de que algunas relaciones mueren no por falta de amor, sino por exceso de daño. 6 meses después de la fiesta, tomé una decisión que sorprendió a todos mis conocidos: vendí la empresa familiar. No por necesidad económica, sino por liberación emocional. La empresa había sido construida para Mateo, para su futuro, para sus hijos que nunca llegaron. Sin esa motivación, se había convertido simplemente en una carga que me ataba a un pasado que ya no tenía sentido. El comprador fue un consorcio internacional que ofreció una suma que superó mis expectativas más optimistas. Con ese dinero, establecí una fundación benéfica dedicada a apoyar jóvenes empresarios huérfanos. Niños que, como yo había sido una vez, tenían grandes sueños pero ninguna familia que los respaldara. También vendí la mansión familiar. 22 habitaciones llenas de recuerdos que ya no me traían alegría, sino melancolía. Compré una casa más pequeña junto al mar, a 2 horas de la ciudad, donde podía caminar por la playa todas las mañanas y escuchar solo el sonido de las olas en lugar de los ecos de conversaciones familiares que ya no existían. Fue en esa casa donde finalmente encontré algo que no había experimentado en décadas: soledad elegida en lugar de soledad impuesta. La diferencia era fundamental. Durante años había estado solo porque mi familia me había abandonado emocionalmente. Ahora estaba solo porque había elegido la tranquilidad por encima del drama, la autenticidad por encima de las apariencias. Un año después de la fiesta, mientras caminaba por la playa en una de esas mañanas doradas que hacen que la vida parezca un regalo inmerecido, me encontré con una pareja joven que caminaba de la mano. El hombre me recordó vagamente a Mateo cuando tenía esa edad, ambicioso, enamorado, lleno de planes para el futuro. «Buenos días, señor», me saludó cortésmente cuando nos cruzamos. «Buenos días. Hermosa mañana para caminar, ¿verdad?» «Absolutamente. Mi esposa y yo acabamos de comprar una casa aquí cerca. Esperamos criar a nuestros hijos en un lugar tan tranquilo como este». Por un momento sentí una punzada de nostalgia por la vida que pude haber tenido, por los nietos que nunca conocería, por las navidades familiares que jamás celebraría. Pero esa punzada se desvaneció casi inmediatamente, reemplazada por algo más profundo y más valioso: gratitud. Gratitud por haber descubierto a tiempo la verdadera naturaleza de las personas que me rodeaban. Gratitud por haber tenido el coraje de actuar decisivamente cuando fue necesario. Gratitud por haber aprendido que el amor verdadero nunca requiere que uno se traicione a sí mismo para mantenerlo. «Que tengan una vida maravillosa», les dije a la joven pareja, y realmente lo deseaba. Esa noche, sentado en la terraza de mi nueva casa con una copa de vino y el sonido del océano como banda sonora, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquella tarde terrible en el despacho del abogado. Había perdido un hijo, pero había recuperado mi dignidad. Había perdido una familia, pero había ganado mi libertad.
Había perdido las ilusiones sobre el amor incondicional, pero había encontrado la paz que viene con la verdad sin adornos. A los 66 años, estaba comenzando la vida más auténtica que había vivido jamás. Ya no era el patriarca de una familia disfuncional ni el benefactor de ingratos. Era simplemente Hernández Muñiz, un hombre que había aprendido que a veces la mayor expresión de amor propio es cortar los vínculos que nos destruyen. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi abogado nuevo, un hombre íntegro que había conocido a través de la Fundación Benéfica. Roberto, soy Hernández. Quiero agregar una cláusula más a mi testamento. Por supuesto, señor Muñiz. ¿Qué necesita? Quiero que cuando muera, no haya funeral tradicional. En su lugar, quiero que se organice una celebración de vida para todos los jóvenes que la Fundación haya ayudado a lo largo de los años. Quiero que celebren no la muerte de un hombre amargado, sino el nacimiento de las oportunidades que su legado les habrá proporcionado. Es una idea hermosa, señor. ¿Alguna instrucción específica sobre notificaciones familiares? No hay familia que notificar, Roberto. La familia que uno crea por elección es la única que realmente importa. Colgué el teléfono y me recosté en mi silla, contemplando las estrellas que brillaban sobre el océano infinito. Por primera vez en años, no había máscaras que mantener, expectativas que cumplir o traiciones que temer. Solo había un hombre libre que había aprendido la lección más valiosa de su vida, que el verdadero poder no viene de controlar a otros, sino de tener el coraje de controlarse a uno mismo. Mi nombre ya no era el de un padre traicionado. Mi historia ya no era la de una víctima de la ingratitud familiar. Mi nombre era el de un hombre que había elegido la dignidad por encima de la conveniencia. Y mi historia apenas comenzaba.